Palabra de los pueblos originarios. Presentamos la palabra de Ana Lilia Velázquez Jiménez, originaria de San Pedro Atocpan, profesora de Lengua y Cultura Náhuatl en el Instituto de Educación Media Superior Emiliano Zapata, ubicado en Santa Ana, Tlacotenco. En este Día Internacional de la Lengua Materna, Lilia Velázquez reflexiona sobre el auge que en los últimos años ha tenido la enseñanza y el aprendizaje de la lengua náhuatl en la Ciudad de México. Kentika, ken otimotlatuilti, siwa tzitziltin, igual tlacatzitziltin. ¿Cómo están o cómo han amanecido, mujeres y hombres? Hace aproximadamente 20 años que empecé un proceso de aprendizaje de la lengua y la cultura náhuatl aquí en Santa Ana, Tlacotenco. Originalmente fui formada por Francisco Morales Baranda, con quien tomé muchos años el taller en sabático, de 8 a 12, eso fue hace como 20 años, y después en la maestría es cuando tuve también la oportunidad de seguir el tema de la lengua indígena con Karen Deikin y otros profesores de la universidad. Hace 20 años que empecé a estudiarla, eran unas rarezas de personas quienes se acercaban a las lenguas indígenas, y yo creo que de hace como 10 o 5 años para acá, el tema de las lenguas indígenas se volvió como en un tema hipster, ¿no? Entonces la historia, las lenguas indígenas cobraron un boom, dando como un estatus o una identidad a este tema de las humanidades. También los programas de revitalización se han convertido en ejes importantes para los pueblos. Ahora la mayoría de las casas de cultura tienen una clase de lengua y cultura náhuatl. Y así en la Ciudad de México encuentras cada vez más gente que se dedica a la enseñanza de la lengua y la cultura náhuatl, una cosa que no sucedía hace algunos años. Se sabe de ciertas universidades que ya mantienen el perfil. Quizá lo que tendríamos que valorar es que es una lengua que se está trabajando de manera importante en el extranjero, ¿no? Yale, Holanda, Varsovia, o sea, son varios los espacios en el contexto universal que están preocupados por la revitalización de la lengua, y eso viene a apuntalar justamente la posibilidad de crecimiento, de preservarla, de cuidarla para que se siga manteniendo, no en un estado de primera lengua, porque no es una lengua que se aprenda como una primera lengua, ¿no? Es ahora el español, pero sí que hagamos categorías para valorarla, para revitalizarla, para usarla de manera consciente. Entonces, cuando nosotros manejamos muchos nahuatlismos, lo interesante es hacer consciente que esa realidad es una riqueza mexicana. No está en ninguna otra lengua. No podríamos decirle en otro lugar del planeta, oye, me pasas un molcajete, porque es una cosa muy exclusiva de nosotros. El futuro de la lengua puede ser un panorama rico, próspero, siempre y cuando se impacte a la generación de los jóvenes entre la infancia y la juventud. Porque los chicos que tienen 30 años, pues en realidad ya definieron su perfil de identidad y sus intereses. Entonces habrá que impactar a una población con una década más abajo, entre los niños, los chicos de primaria, los chicos de secundaria. Creo que ahí está el gran reto con respecto a la lengua, porque al mismo tiempo nos enfrentamos con que los chicos pues tienen al alcance los recursos digitales, la tecnología, que además es muy necesaria, es muy importante y te permite justamente viajar por el mundo en un instante, pero habrá que canalizar y habrá que ofertarle a esas generaciones que existen formas de vincular la tecnología con el conocimiento
de la lengua indígena y bien con el tema de la identidad, ¿no? O sea, un chico puede estar perfectamente jugando en línea, como es lo que ahora acostumbran los jóvenes me refiero a los chicos pensando como en de secundaria, preparatoria, pero también tienen que estar conscientes que tienen un compromiso consigo mismos en el tema de la recuperación de conceptos de identidad. Yo le veo futuro si se trabaja con generaciones jóvenes. El tema de la estandarización de la lengua es algo que está trabajándose, que no se ha definido y que cada una de las comunidades, o sea, no solamente es Milpa Alta, sino todas las variantes dialectales que hay en el país, pues todas apuestan porque la suya pues es la que da identidad a ese espacio geográfico y entonces todas las defienden como buenas. La diversidad es buena. Sin embargo, el tema de la estandarización sí nos permitiría en algún momento producir materiales escritos o lingüísticos hablados en una misma línea, y eso sí sería importante porque de manera reciente fuimos al cierre del Seminario de Signos de Alfredo López Austin y Andrés Medina, y justamente Alfredo alentaba la idea de generar espacios de discusión, seminarios como se les llama, en el cual se pudieran vincular las diferentes formas de mirar un tema disciplinar, y él decía que uno de los grandes secretos para lograrlo era respetar el trabajo de los demás. Entonces, la diversidad es importantísima, pero recuperando esto que comenta Alfredo, creo que es todavía más necesario trabajar bajo criterios de respeto. Lo hace de una manera un grupo, lo hace de una manera otro, y en el respeto que podamos tener unos con otros es donde vamos a poder justamente interactuar o compartir puntos de enseñanza o puntos de desencuentro de cómo miramos la lengua, pero eso es muy necesaria la diversidad. A manera de reflexión es como hacer un suspiro, es como pausar, como detenernos y saber que en el mundo existe una diversidad importante de lenguas y que justamente México tiene la suerte de poseer una diversidad lingüística que pudo sobrevivir a pesar del encuentro de dos mundos, y que esa diversidad está representada por formas de mirar el mundo, de concebir la naturaleza, la vida, la muerte. Y entonces el Día de la Lengua Materna significa darnos un tiempo para pensar en la importancia que tienen las lenguas indígenas y de qué manera nos constituyen, porque nosotros en realidad pensamos de dos maneras. Un mexicano realmente tiene un lenguaje muy singular cuando establece categorías como la falda del cerro, la patita de la planta, la boca del monte, cuando tienes realmente un concepto sobre la naturaleza que no es el mismo que tiene algún otro habitante del planeta. Entonces esto lo da justamente la categoría de la lengua, mirar por otra ventana, mirar por otro lugar el mismo mundo que habitamos. Entonces sí es muy necesario celebrarla, y celebrarla así, haciendo trabajo para recuperarla, para difundirla, para fortalecerla. Canten, canten pajarillos anunciando el nuevo día, terminando esta fiesta, pero nunca la alegría. Comisión de Medios. Representación General de Bienes Comunales de Milpa Alta y pueblos anexos.